Bienvenidos al canal, bienvenidos a la previa del Gran Premio de República Checa en el circuito de Brno, pero como siempre vamos con el repaso de la porra de Alemania, una porra que puse pole de Marc Márquez, hizo la pole, pero tuvo que tomar riesgos en los últimos minutos porque Zarco venía muy rápido con ese neumático medio de mojado. Sprint puse a Marc Márquez, Alex Márquez y Marco Bezzecchi. Segundo fue Bezzecchi, que estuvo peleando la victoria, liderando prácticamente toda la carrera hasta la última vuelta. Y tercero, un Fabio Quartararo, que hizo una salida espectacular y pudo aguantar a los Ducati de Di Giannantonio. Alex Márquez sufrió un poquito más en condiciones de mojado. Y para el domingo mi porra era la habitual, con Marc Márquez. En este caso puse a Pecco Bagnaia con Alex tercero, porque pensé que Alex sufriría un poquito más por la situación de esa mano, esa fractura en el dedo, pero aguantó bien Alex. Tercero fue Pecco, que no pudo con Alex, aunque es verdad que Di Giannantonio y Marco Bezzecchi estaban rodando en posiciones de podio cuando se fueron al suelo. Vamos ya con la previa de Brno, la previa del Gran Premio de la República Checa. Llegamos otra vez a este trazado, circuito mítico del calendario, después de haber participado en MotoGP la última vez aquí en el 2020. Se ha resfaltado el circuito, los pilotos probadores han estado allí y parece que las condiciones del asfalto son muy buenas. Un circuito que tiene 5.403 metros de longitud, más de 5 kilómetros de longitud, y un circuito muy ancho, 15 metros de pista. He estado viendo revisiones de carreras, de resúmenes de otros años, y esta anchura da la posibilidad de diferentes trazadas y nos dará muchos puntos de adelantamiento. Una recta más larga de 636 metros no es muy larga, pero como dije antes, hay muchas opciones de adelantar. 14 curvas, 8 a derechas, 6 de ellas a izquierdas. El circuito que tenemos aquí con estas 14 curvas tiene una velocidad máxima registrada de 316 km por hora, con una velocidad media de unos 169,7 km. El récord lo tiene Marc en el 2016, 1 minuto 54 segundos 596 milésimas, y la vuelta rápida en carrera Dani Pedrosa en el 2014, 1 minuto 56 segundos 27 milésimas. Según Brembo, el circuito es un 4/6 en cuanto a la exigencia de los frenos y es similar a Misano, Jerez, Aragón y Le Mans. Piloto con más victorias en este trazado, Giacomo Agostini y Max Biaggi, 7 en todas las categorías, y si nos centramos en categoría reina, 500 y MotoGP, sería Valentino Rossi con 5 de ellas. Le siguen Agostini con 4, Wayne Rainey con 3 y de la parrilla actual Marc Márquez también con 3 victorias, y un Marc que es el piloto con más poles en este circuito. Tenemos aquí puntos de adelantamiento porque no he podido encontrar una onboard donde se pueda analizar las velocidades a las que llega el circuito, pero como vemos aquí, frenada de la curva 1, adelantamiento de Zarco a Quartararo. Aquí es un punto claro de adelantamiento. Luego tenemos esa curva 3, 4, vamos a ver aquí cómo tenemos en la curva 3 de izquierdas, 4 de derechas. Al tener una pista tan ancha se puede hacer la 3 por fuera para luego aprovechar y meterse la 4 por dentro, intentar adelantamiento en la 3 por dentro y aguantar por fuera en la 4. Por lo tanto, este circuito nos da bastantes opciones de diferentes trazadas. Luego tendríamos la curva 5 y 6 seguidas de derechas para hacer un cambio de dirección. La curva 6-7, aquí vamos a ver ese adelantamiento de Jorge Lorenzo sobre Dani Pedrosa en la espectacular última vuelta en el 2012, doble de izquierdas en la 7 y luego otro cambio de dirección, curva 9 para llegar a esa horquilla cerrada, curva 10. Aquí tenemos otro punto claro de adelantamiento para llegar a la subida y la frenada de la curva 11,
cambio de dirección, otra frenada fuerte, la última curva 13, y aquí también tenemos posibilidades de adelantamiento. Por lo tanto, esta de Pol Espargaró sería curva 4, aprovechó por fuera de la curva 3 y así tenía la trazada interior por la curva 4. Esta es la de Jorge Lorenzo sobre Dani Pedrosa en las curvas 5 y 6. Venía más rápido que Dani y le pudo tirar la moto en la curva 7. Alex Rins en esa horquilla de la curva 10. Y luego tenemos a Dani Pedrosa frenando en la curva 13 en una carrera histórica en este trazado. En cuanto a los gráficos, si vamos a las victorias en era MotoGP, lidera Honda con 9 victorias, 6 para Yamaha y 3 para Ducati. En cuanto a las victorias de los pilotos de la parrilla actual, Marc tiene 3 y Binder tiene 1. Las 3 victorias de Marc, la primera fue en 2013 con Pedrosa y Lorenzo en el podio, pero es que el duelo que tuvimos fue entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo con bastantes adelantamientos y luego Dani pudo superar a Jorge para terminar en segunda posición. La segunda victoria de Marc en este circuito fue en el 2017, una carrera que se declaró en mojado y en la que Marc perdía bastantes posiciones en las 2 primeras vueltas y como siempre fue el más inteligente a la hora de entrar en boxes, montar los neumáticos de slicks y gracias a esto se llevó la victoria porque en el momento que entró a boxes Marc estaba en novena posición, había perdido 3 o 4 con Dovizioso, con Rossi, con Viñales y con Pedrosa, pero luego un pequeño error lo hizo irse a la novena posición, rápidamente entró y sacó más de 12 segundos a Dani Pedrosa, que fue el segundo, y completó el podio Maverick Viñales. Y la última victoria de Marc en este circuito fue en el 2019, una carrera declarada en mojado, pero todos los pilotos estaban ya en parrilla con los slicks porque la pista se estaba secando, había algunos parches, pero había mucho carril y en esta carrera ganó Marc, lideró todas las vueltas y tuvo a Dovizioso y a Jack Miller en el podio. Y la última carrera, bueno, antes de esto, imagen histórica de Marc 2014, parece totalmente increíble que si analizamos simplemente esta toma, esta imagen, esto parece una caída, pues Marc Márquez fue capaz de salvar esto en Brno, algo totalmente espectacular y de ahí sí que nos vamos ya a la última victoria en el circuito de Brno. Fue Brad Binder, su año rookie, primera victoria para el sudafricano y primera victoria en MotoGP para KTM, por lo tanto fue una victoria histórica que tuvo a un Franco Morbidelli acompañándole en el podio, primer podio del italiano junto con Joan Zarco, que nos dejó esta imagen de tiralíneas de cirujano para hacer la long lap tras haber tenido ese incidente con Pol Espargaró y finalmente con long lap incluida Joan Zarco en la Ducati da Vintia fue capaz de aguantar ese tercer puesto. Pilotos que han hecho podio de la parrilla actual, 6 podios de Marc, Binder, Morbidelli, Zarco, Viñales y Miller tienen un podio. En cuanto a las poles, Marc ha hecho 4 y Zarco se llevó la última en 2020 y si nos centramos en categorías inferiores, victorias en Moto2 de Bastianini, Alex Márquez, vamos a ver qué tal está el hermano de los Márquez, Oliveira, Zarco y Marc también, y en Moto3 tenemos victorias de Di Giannantonio y de Joan Mir. Vamos ya con lo que es el análisis de los equipos y vamos a empezar por una Yamaha que es la última en la clasificación de constructores, una Yamaha que hizo el podio Fabio Quartararo en esas condiciones complicadas de mojado el sábado de Alemania y que el domingo es verdad que tuvo una buena posición, pero que realísticamente hablando se quedaron muy lejos de Marc y Fabio sabe que había condiciones complicadas en pista, según mencionó al finalizar la carrera, que el agarre era un poco menos de lo que habían tenido el viernes y aunque para Fabio no estaba mal estas condiciones de pista, pero
se cayeron 4 pilotos por delante, así que Fabio reconoce y sabe que realísticamente hablando no fue su posición. Tampoco se ha sentido muy bien en Alemania, entonces de verdad no se le veía muy feliz a Fabio Quartararo, no cometió errores, pero sus tiempos por vuelta eran bastante lentos y se esperaban un poquito mejor. Rins tuvo un fin de semana desastroso, no fue nada normal para él y ha comentado que fue un gran premio muy difícil, los problemas que tuvieron ya en los viernes de entrenamiento continuaron el domingo y aunque en las primeras 3 o 4 vueltas era capaz de aguantar con Ogura y Raúl Fernández, luego a medida que los pilotos de Aprilia del Trackhouse empezaron a empujar más, Alex Rins no podía seguirlos y comparando los datos con Quartararo, con Miller, parece que no tienen los problemas que ha tenido Alex Rins, por lo tanto bastante de capa caída Rins, que dice que no se quiere retirar ni mucho menos y que van a tener reuniones para aprender y para poder mejorar de cara a Breno. También tendremos a Augusto Fernández como wildcard este fin de semana, entonces será importante Yamaha, que está trabajando ya con ese V4, está trabajando con la comparativa y vamos a ver qué información valiosa saca Augusto Fernández este fin de semana. Lidera la fábrica Fabio Quartararo con 87 puntos, 46 Miller, 41 Rins y solamente 3 puntos para Miguel Oliveira. Seguimos con Honda, una Honda que tuvo el regreso de Luca Marini este fin de semana y un Luca Marini que tiene que estar muy contento y satisfecho con su rendimiento el domingo porque las lesiones de esa caída haciendo las pruebas para las 8 horas de Suzuka fueron lesiones bastante graves, se perdió 3 grandes premios y es verdad que se cayeron varios pilotos por ese el neumático delantero en cuanto se empezaba a desgastar con esa curva 1 que parecía que estaba bastante complicada, pues Luca Marini fue capaz de aguantar, pero es que también tenía muy buen ritmo y ha mencionado que desde la vuelta 7 estaba ya sufriendo bastante, por lo tanto aguantar esas 30 vueltas en Alemania, bastante impresionante lo que hizo Luca Marini. Vamos a ver qué tal está este fin de semana porque el doblete físicamente los pilotos lo pagan, pero también ha dicho que es difícil adelantar con la moto y que no son suficientemente competitivos en aceleración y en giro con neumáticos nuevos también les cuesta, por lo tanto Marini dijo que aunque tuvo una buena salida perdió varias posiciones en las primeras vueltas y que la moto no sea capaz de girar del todo bien con neumático nuevo o girar menos que sus competidores, pues obviamente esto también les perjudica en cuanto a la posición de clasificación. Mir, que sigue teniendo muchísima mala suerte, estaba teniendo una buena carrera, estaba peleando con Luca Marini, pero al final pues otro piloto, en este caso Ogura, se fue al suelo en la curva 1 llevándose por delante a Joan Mir cuando estaban en esa pelea con Binder, con Miller por ese top 6. Este fin de semana tendremos a Nakagami sustituyendo a Chantra, que se vuelve a perder por esa lesión entrenando el fin de semana, y una Honda que lidera Johan Zarco con 104 puntos, 48 para Marini, 32 Mir y un punto Chantra. Siguiente fábrica, vamos con KTM, que regresa al circuito donde hizo historia con su primera victoria, y una KTM en la que pues tenemos a un Viñales que ha sido operado, Viñales que se perderá este fin de semana por esa caída en la curva 4, en la Q2 de MotoGP, y por lo tanto Paul Espargaró sustituye a Maverick Viñales para este Gran Premio, un Paul que no corre en MotoGP desde Austria del 2024, donde fue noveno en la sprint y 11º en carrera. Vamos a ver qué tal está Paul, una KTM que tuvo un Pedro Acosta que estaba compitiendo en esas posiciones delanteras por detrás de Alex Márquez y se fue al suelo. Ha dicho que
están muy en el límite cuando tienen que pelear con las Ducati y que Ducati tiene, digamos, un mayor rango de poder estar en un ritmo elevado hasta que empujan y encuentran ese límite, mientras que en KTM ese rango hasta que encuentran el límite es muy pequeño y por lo tanto a la mínima cometen errores y se van al suelo. Un Pedro Acosta que lidera la fábrica, 99 puntos para él, con 69 puntos Viñales, Binder 60 puntos y un Enea Bastianini que se perdió el Gran Premio, tenía fiebre, luego parecía que tenía una apendicitis y finalmente se perdió todo el Gran Premio. Siguiente fábrica, Aprilia, una Aprilia que viene en muy buena dinámica con Marco Bezzecchi, que estuvo a punto de completar su cuarto podio consecutivo. Hizo podio en la sprint y en la carrera de Assen, hizo podio en la sprint muy cerquita de llevarse la victoria y el domingo rodaba en tercera posición, se fue al suelo de Gian Antonio, lo dejó en segunda posición y parecía que estaba controlando bastante bien a Alex Márquez, estaba a 0,6, 0,7 y estaba aguantando ese gap, pero Bezzecchi también fue otro de los pilotos que pagó esa curva 1 y se le cerró el neumático delantero. Un Marco Bezzecchi que tendrá otra vez a Jorge Martín en el box. Jorge Martín viajará a República Checa, simplemente necesita el apto de los médicos para competir este fin de semana y un Jorge Martín que también estará en la rueda de prensa y va a ser importante ver dónde puede estar Jorge Martín. Obviamente el nivel al que está Bezzecchi es muy alto, se ha adaptado a la moto, lleva ya 11 grandes premios conociendo a la RSGP y Jorge Martín en este caso yo creo que tiene que hacer un fin de semana tranquilo, conocer la moto, intentar dar las máximas vueltas dentro de lo que su físico lo permita, tanto el viernes, entrenamiento 1, libre 2, intentar hacer unas 35, 40, 45 vueltas en este entrenamiento, no tener caídas, aguantar viernes, sábado y domingo y luego descansar y volver ya de cara a la segunda parte en Austria y ya empezar ahí a pensar en sumar puntos porque ahora mismo lidera Bezzecchi la fábrica con mucha solvencia, 130 puntos para él. Raúl Fernández, sorpaso, Augura con 51 puntos, Ogura 49 y Martín 0 puntos. Por lo tanto, creo que Martín tiene 10 grandes premios, 11 grandes premios contando con el de República Checa, para intentar recortarles tanto a Augura como a Raúl Fernández para terminar la temporada como segundo piloto de Aprilia. Un Jorge Martín que, según informó Mela Chércoles en AS, parece ser que continuará en Aprilia el año que viene cumpliendo sus 2 años de contrato. Y por último vamos con la fábrica que lidera, con la fábrica que domina y no es nada más y nada menos que Ducati, una Ducati que tiene Marc Márquez liderando el campeonato con 344 puntos. Si lo comparamos con las 2 temporadas anteriores, con las sprints, Bagnaia a estas alturas lideraba en 2024 con 275 puntos y en 2023 con 260 puntos. Por lo tanto, Marc ha elevado el nivel de una manera espectacular y es el piloto que está claramente marcando la diferencia. Vamos a ver cómo llega Frankie Morbidelli. Se perdió en la carrera del domingo por una fuertísima caída en la sprint. Ya lleva 2 esta temporada. La vimos en Jerez, en esas curvas rápidas del último sector. Y aquí también tuvo una fuerte caída con una contusión en la clavícula izquierda. En principio debería de estar, pero vamos a ver cómo llega. Y en cuanto a la fábrica, pues tenemos a Marc que lidera con 344 puntos, Alex Márquez 261, Bagnaia 197, Di Gian Antonio que se fue al suelo en segunda posición 142, Morbidelli 139 y Fermín Aldeguer 192 puntos. Un Fermín Aldeguer que hizo una buena carrera pero que tiene que volver a ese nivel que nos mostró desde Austin, sobre todo en esos 2 podios de Le Mans. Por último, antes de irnos con la porra, vamos con las condiciones. Parece ser que el viernes y el domingo será estable, pero con un sábado que podría llover. Vamos a estar pendientes porque ese jueves de lluvia podría
irse al viernes. Entonces, en principio podríamos tener un fin de semana parecido al que hemos tenido en Alemania, con viernes de seco. El sábado la lluvia se cargará toda la goma y todo el grip que hayan dejado los pilotos en pista para tener un domingo sin goma, donde los pilotos en las 5 o 6 vueltas que suelen hacer en el warm-up dejarán un poquito de goma y luego las carreras de Moto 3 y Moto 2 con los Pirelli. Así quedaría la previa del Gran Premio de República Checa en el mítico circuito de Brno, y vamos ya con la porra de este fin de semana. Una porra, pues obviamente Marc, que es el piloto con más poles aquí, para mí es el gran favorito para la pole, sigue siendo el favorito para la sprint, ha ganado en 10 de las 11 sprints disputadas, por lo tanto muy poquitas dudas aquí, y ahora es cuando empieza la duda. Creo que Alex sufrió, es verdad, el sábado en lluvia, pero está haciendo muy buena temporada, especialmente en las sprints, por lo tanto pondría el segundo. Pecco sigue sufriendo muchísimo en las sprints, entonces yo lo descarto y creo que puede ser un fin de semana donde Pedro Acosta, me la juego con Pedro Acosta para sumar puntos importantes en una fábrica donde ganó por primera vez KTM. Y el domingo, favorito, sin duda, Marc Márquez. Segundo, voy a poner a Alex también, que ha ganado aquí en Moto 2. Y en tercera posición voy a poner a Pecco Bagnaia. Dejadme vuestra porra en comentarios y dejadme esta nueva edición pues, de andar por casa, si os parece que está lo suficientemente bien para vosotros. Un saludo y nos vemos en el siguiente Gran Premio.